Vale. Bueno, tu nombre, tu cargo. Yo soy Chelo Fernández Martínez, soy concejala en este momento del Ayuntamiento de Calahorra y tengo la delegación de Derechos Sociales por el partido que está gobernando, que ahora mismo y hasta el día 28 de mayo será el PSOE. Vale. Pues yo voy a hacer un estudio sobre comunicación e información política para aglutinar el voto inmigrante o la participación de las personas migrantes, en principio en La Rioja, y luego intentaría extrapolarlo a toda España. Vale, vamos a empezar con esta noticia, que en Calahorra cuenta con 4.295 residentes migrantes, el 18% de la población a fecha a enero de 2021. Tú me acabas de comentar que tienes datos de esto actualizados. Claro, esto afortunadamente, porque yo siempre pienso que la población inmigrante lo que hace es sumar en lugar de restar. Entonces, afortunadamente, esta población ha crecido. A fecha de enero del 23 estamos hablando de que son 5.177, porque sí que es verdad que hubo un momento con la crisis anterior que la inmigración bajó mucho, pues porque lógicamente los inmigrantes lo que... Yo siempre digo que los inmigrantes, ninguno emigra por turismo y por tener una aventura. Todo el mundo migra porque quiere mejorar algo de su vida, ¿no? Puede ser la economía, puede ser la educación de sus hijos, puede ser la estabilidad, puede ser la seguridad, pero siempre hay un motivo para que una persona deje su casa, su familia, su tierra y emigre a otra tierra donde en principio no sabe muy bien lo que se va a encontrar. Entonces, sí que hubo una bajada de inmigración en general en toda España con la última crisis que tuvimos, pero sí que es cierto que vamos otra vez remontando, porque es verdad que el país últimamente está con mayor estabilidad, está dando índices otra vez de crecimiento industrial y de crecimiento de empleo, y lógicamente la inmigración está retornando a esos lugares que en su momento abandonaron. Entonces, en el 2021 teníamos 4.295 y ahora mismo a fecha de enero del 23 tenemos ya 5.177. Prácticamente hemos crecido en 1.000 personas. Y eso se nota. Tú vas andando por la calle, vas a los colegios y las clases ahora son multiculturales. Por supuesto. Mitad y mitad de las clases los niños ya se están relacionando y se están educando con hijos de segunda y tercera generación de personas que vienen aquí, como dices tú, por necesidad a buscarse la vida. Y claro, yo lo que me pregunté a la hora de realizar estas entrevistas, de realizar el trabajo, es ¿qué pasaría cuando esa gente tenga 18 años? ¿Qué pasa cuando una persona que se ha educado, se ha criado, ha nacido en este país, tiene la nacionalidad, que a la hora de elegir y tomar una serie de decisiones que le van a afectar en su vida diaria, que votaría o no votaría o buscaría apoyo en asociaciones, grupos? Y claro, por eso quería venir a los ayuntamientos a preguntar. Y desde aquí, desde el ayuntamiento, ¿qué mensaje enviáis hacia la población migrante y cómo se comunica hacia esta población? Vale, yo lo que te puedo decir es que uno de mis principales objetivos, desde que yo entré de concejala, que he estado, la legislatura pasada estuve en la oposición y esta legislatura he estado en el equipo de gobierno, uno de mis principales objetivos siempre ha sido la inmigración. ¿Por qué? Porque es lo primero que te he dicho, ¿no? Yo considero que la inmigración suma y tiene y debe sumar, no tiene que restar. Y tenemos que olvidarnos de rumores, prejuicios, estereotipos y demás parafernalia que gira alrededor muchas veces de las personas inmigrantes, ¿no? La persona inmigrante normalizada, nunca vamos a hablar de ella. Quiero decir, una persona que hace una vida normal, que se levanta por la mañana, que se va a su trabajo, que viene a casa, come, que sus hijos van al colegio, que llega el fin de semana y se va a cenar, no todos, pues porque ninguno podemos soportar esa economía, pero que de vez en cuando sale a cenar, que de vez en cuando sale y se toma una copa o un refresco, y que vuelve a su casa y duerme y no pone la música a 1000, y de esa persona no vamos a hablar. Pero de esa persona no vamos a hablar, sea inmigrante, sea española, sea negra, sea blanca, sea árabe o sea cristiana, porque es una persona normalizada, integrada en una sociedad. Entonces, la inmigración como tal tiene que estar así, integrada, insertada, incluida en esa sociedad normalizada. Entonces, una de mis prioridades siempre ha sido esa. Por una parte, visibilizar
la inmigración y que nadie piense que vienen porque sí, sino que todos tienen un porqué, que es lo que te he explicado antes. Lo segundo, visibilizar que suman en trabajos, suman en natalidad, suman en realizar acciones por la ciudad donde viven, suman por dinamizar el tejido social, suman por todo eso. Y lógicamente, bueno, pues también hay pequeños restos, pero como puede haber con los autóctonos, que lo que hay que hacer es controlarlos, tenerlos muy bien ahí, sabiendo lo que hacen, cómo hacen y dónde hacen, y intentar reducir al mínimo ese tipo de restar, ¿no? Que cuando llegan es verdad que vienen muchas veces pues con poquito dinero en el bolsillo, pues sí, pero bueno, poco a poco, y con su inclusión y su integración en la sociedad, en el mundo laboral, en el mundo cultural, pues se van haciendo a esa ciudad y van siendo unos ciudadanos más de esa ciudad. En las últimas jornadas y primeras jornadas interculturales que se han hecho, que luego hablaremos de ellas, yo les contaba un lema, ¿no? Y les decía, todos somos calagurritanos, unos somos de nacimiento, otros son de adopción, pero absolutamente todos somos calagurritanos de corazón, porque al final tu corazón, tus raíces, tus emociones, tus sentimientos, tus cosas buenas y tus cosas malas, te pasan aquí y te pasan en Calahorra y te pasan con los calagurritanos. Entonces, puede ser un lema que explica muy claramente lo que puede ser la inmigración. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Yo la comunicación la tengo súper directa con ellos. Afortunadamente, llevo muchos años antes de ser concejala, mi profesión y mi formación académica es trabajadora social. Entonces, cuando empezó a llegar la inmigración a España, yo ya estaba trabajando de trabajadora social. Eso significa que tengo unos pocos de años, pero bueno. Y la verdad es que he trabajado siempre muy directamente con ellos. Sí que es verdad que hay nacionalidades que se prestan más a la colaboración, al diálogo, a la integración, a la inclusión, y hay otras nacionalidades, bueno, pues que son un poquito más distantes, ¿no? También quería preguntar un poco por esto, que no vienen aquí, pero tema histórico, España, yo cuando hago opinión popular o opinión pública, claro, además se nota hasta en el tiempo que necesita un migrante, por ejemplo, si viene de Latinoamérica para conseguir la nacionalidad, la diferencia que un inmigrante si viene del norte de África. Es decir, las relaciones geopolíticas internacionales de la historia nos han hecho un poco odiar a las personas que vienen del norte de África por nuestra historia, y que también se nota ahora a la hora de participar en los actos. Por ejemplo, a mí, yo les he ofrecido hacer amigos que tengo de aquí, de Autol o de Quel, hacer entrevistas y se niegan o me dicen, no, seguro que no quieren participar, yo política, no. Y como que se siguen juntando con sus grupos como medio excluidos del resto, a diferencia de, por ejemplo, colombianos. Yo también tengo amigos colombianos de toda la vida, que es que la cultura es como es más parecida, pues yo que sé, aceptan mucho más venir con fiestas populares, comidas familiares, yo que sé, a la hora de expresarse, de hablar, que otras comunidades, por ejemplo. A ver, en la diferencia y en la diversidad está la gran riqueza de poder sumar, pero también es cierto que en esa diferencia está el miedo. Y es el miedo a lo desconocido. Entonces, yo también digo siempre, y los que me conocen hace tiempo lo saben, que no es lo mismo hablar de los moros que hablar de Mohamed, o de Abdú, o de Abdelkader, o de Youssef. Porque en el momento que tú le pones a una persona cara y nombre, esa persona deja de ser un desconocido y dejas de tenerle miedo. Nos pasaría lo mismo en otro sentido, pero sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Con lo que es Colombia. Tú hablas de Colombia de primeras, te hablo de cuando empieza a llegar la inmigración y aquello lo único que sonaba era drogas. La cocaína, las FARC. Entonces, miedo. Pero cuando tú a un colombiano dejas de hablar de los colombianos y empiezas a conocer a Luis Alfredo, a Alba, a Carlos Luis, entonces a Brian, dejas de tener miedo, ¿no? O sea, porque además pasa a ser tu vecino, o pasa a ser el papá del amigo de tu hijo, o pasa a ser la mamá que de repente en una fiesta del cole que hay que llevar gastronomía, ha traído un cuscús que te mueres de bueno y le pides la receta,
o ha traído unas arepas que tú no sabes ni lo que son y que de repente preguntas, ¿pero esto qué es? Pues no, es que son arepas, las hago así. Y ella te pregunta por el bizcocho o te pregunta por la paella, o sea, y ahí empieza ese nudo que en vez de hacerse para estirar y romper, se va haciendo un ovillo, donde todos vamos tejiendo y donde todos vamos uniendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La diferencia está en la diversidad, pero esa diferencia y esa diversidad tiene que ser para sumar. No puede ser para restar, no puede ser para separarnos, tiene que ser para unirnos. Y todas las culturas tenemos que fijarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Pues ahora vamos a volver con eso, con un tuit creo que de Elisa Garrido que te he puesto, pero antes de eso, como es lo que estamos hablando de los canales, de cómo se comunica hacia esta población. Vale, pues ya te he dicho que la comunicación suele ser muy directa y personal. A mí hay cantidad de personas inmigrantes que tienen mi teléfono personal, como yo tengo el de ellos, y sí que es cierto que yo ya de antes y desde que soy concejala, lo mismo en la oposición que en el equipo de gobierno, siempre he intentado la creación y la potenciación del tejido social. También me parece muy importante que estas personas se agrupen a través de sus propias nacionalidades o se agrupen, tenemos asociaciones que son lideradas por una nacionalidad, pero donde admiten todo tipo de nacionalidades, por ejemplo. Entonces, a mí me parece muy importante porque al final también tienes que tener lazos de unión y nexos para no perder tu raíz primitiva, ¿no? Con Rumanía, por ejemplo, con Armenia, en Calahorra tenemos muy poquita gente del este, mucha de Rumanía, luego hablamos, pero sí que tenemos gente del este, ¿no? Entonces yo siempre les decía, no perdáis el idioma materno, no consintáis que vuestros niños no hablen el rumano, no hablen el georgiano, no hablen el árabe. Yo sé que es muy difícil muchas veces que lo escriban. Ahora ya vamos potenciando también eso, pero es muy difícil que aprendan a escribirlo, pero por lo menos entenderlo, porque hace muchos años, cuando la primera inmigración árabe llegó a España, y a Calahorra concretamente, yo me encontraba con familias que bajaban en verano a casa de los abuelos y los niños no entendían a los abuelos, porque los niños solo hablaban español. Entonces yo les decía, esto no puede ser, la comunicación con esos abuelos, la comunicación con esa familia, con su pueblo nativo, con su origen, ¿no? O sea, no se puede perder. No puede ser que un niño rumano llegue al pueblo de sus abuelos y no entienda un cartel informativo, por ejemplo. Y en la práctica, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arnedo me estuvo contando, Rosa, que en el último canto del Ramadán les cedieron el espacio del castillo para que pudieran hacer esa práctica. ¿Y aquí ejemplos como tal en la práctica? Pues mira, nosotros aquí, por ejemplo, hemos tenido varias reuniones con la Asociación Islámica, con la Asociación de Rumanos, que el nombre es rumano. Entonces yo siempre digo la Asociación de Rumanos de Calahorra, porque si no lo digo muy mal el rumano. Pero hemos tenido muchas reuniones con ellos, ¿no? A los rumanos, por ejemplo, se les ha cedido un espacio para que los niños puedan aprender bailes y cantes típicos de Rumanía. Con la Asociación Islámica hemos tenido varias reuniones, hemos participado en una jornada que ellos organizaron para los jóvenes, hemos dado nuestra opinión, hemos escuchado la opinión de los jóvenes, estamos muy en contacto directo. En la pandemia, que parece que fue hace un siglo, ¿no? Pues no, fue solo hace 2 años. Trabajamos muy directamente con toda la comunidad inmigrante, con todos los líderes de las diferentes nacionalidades. Se creó una red de voluntariado donde en el momento que fuera de la nacionalidad que fuera detectábamos una necesidad, inmediatamente ese líder lo comunicaba a esta red de voluntariado, nos poníamos en funcionamiento, se les llevaban medicinas, se tiraba basura, se sacaba mascotas a pasear, se les llevaba comida, lo que hiciera falta, ¿no? A través de toda esta red de voluntariado. Y ahí se implicaron todas, por no decir todas, prácticamente todas las nacionalidades. Y algo muy importante, los jóvenes de esas nacionalidades. Entonces, la comunicación, como te digo, es muy directa, tanto a nivel personal como Chelo, con cualquiera de ellos, como a nivel de concejalía
con las asociaciones o con los representantes o con los líderes. Y estos líderes, por ejemplo, contactan con vosotros vía WhatsApp, vía email, vía redes sociales. Prioritariamente conmigo lo hacen vía WhatsApp o llamada telefónica y también entrevistas, porque yo soy mucho de mirar a los ojos y de hablar con las personas. Y, por ejemplo, a través de un presidente o líder de estas asociaciones, ¿tú cómo podrías llegar a comunicarte con un chico joven que va a hacer ese voluntariado? Pues porque quiero decir, cuando esta persona nos comunicaba la necesidad, ellos ya nos habían pasado un listado de estas personas jóvenes que querían estar de voluntarios y en ese listado de personas voluntarias jóvenes teníamos nombres, teléfonos, correos electrónicos, o sea, y era muy rápida la comunicación y muy efectiva. O sea, hay como una base de datos con información. Sí. Vale. Pues ahora vamos a un poco lo que estábamos hablando antes del miedo y el odio, ¿no? Sí. Con este tuit de Elisa Garrido, como la xenofobia y el racismo nublan mucho las mentes, y a raíz del Belén, que alguien la había destrozado y que se achacó a las personas migrantes. Es que fue increíble aquello, vamos. Se habla de estos temas tabú, es decir, se produce una exposición de problemas derivados de la convivencia y brindáis espacios para que hablen libremente sin prejuicios sobre estos temas. Hemos tenido varias reuniones y con diferentes asociaciones, instituciones. En el Consejo Comarcal de la Juventud, por ejemplo, se establecen unas jornadas interculturales, llevan muchísimo tiempo haciéndolas, porque son muy chiquititas y son habitualmente con los voluntarios que vienen a prestar su voluntariado internacional en el Consejo, ¿no? Pero sí que en esos espacios, lógicamente, se habla. Cuando yo tengo reuniones con las diferentes asociaciones de inmigrantes, también se habla de estos temas. Y luego ha habido varios encuentros a través de las charlas que hemos organizado de extranjería, que han sido de afluencia masiva, tengo que decir. También hemos hablado no solo del tema jurídico, sino muchas veces del tema de integración, inclusión y demás, ¿no? Entonces, y luego ya te digo, yo con cada una de las asociaciones que existen o nacionalidades que existen, siempre vemos las formas, las maneras, las posibilidades de que lógicamente ellos nos cuenten, me cuenten cómo se sienten, qué es lo que ven o cómo se han sentido rechazados en algún momento, ¿no? Y eso intentamos lógicamente paliarlo y bueno, ellos saben y conocen que por lo menos desde aquí siempre vamos a estar apoyándolos, por supuesto. Y también esa es una de las cosas que quería hablar, como que ese tema de bullying, uso de drogas, violencia, charlas educativas a mayores. Por ejemplo, en redes sociales, Facebook, Twitter, como que se hace una buena comunicación para decir, mira, nosotros hacemos esto. Pero tema migración, ya te he dicho, he analizado un poco las redes sociales principalmente y como que veo un poco infrarrepresentación, ¿no? Todo lo que me cuentas que está súper chulo y súper bien, sí. No hay como me mira a decirle al resto, estamos haciendo esto. Pues puede ser que sea uno de los fallos a tener en cuenta y a corregir. Quiero decir, yo siempre estoy dispuesta a aprender. Ciertamente que yo tengo ya una edad y que esto de las nuevas tecnologías no es lo mío principalmente, ¿no? Pero bueno, eso tiene solución. Quiero decir, puede haber gente joven que lo pueda sí, aquí en el manejar. Normalmente hay eso, gabinetes de comunicación. Eso es. Entonces, sí que es cierto que puede ser uno de los fallos el no comunicar todo lo que se estaba haciendo o lo que se ha hecho, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que ha habido 2 años de pandemia, que solo ha paralizado prácticamente todo, que las cosas se hacían pero no se comunicaban porque bastante trabajo teníamos con llegar a todo lo que había que llegar. Y sí, mira, pues reconozco que puede ser un fallo de comunicación. No, pero lo bueno es que la tendencia es positiva, es decir, que estamos a final de legislatura, pero lo que has dicho, ya ha venido la pandemia y ahora hemos visto que el Ayuntamiento de Calahorra presenta las primeras jornadas, fue en marzo, ¿no? En marzo, coincidiendo con el fin de semana más próximo al 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Y quisimos aprovechar esa fecha significativa. Y claro, esto como parece que hay una tendencia ya al futuro a tener presente esas más de 5.000 personas que viven en Calahorra, es que es más del 20% de la población y claro, habéis comenzado ahora ya lo habéis tenido siempre en cuenta, pero ahora como tenerlas aún más en cuenta, ¿no? Claro, es que ahora ya era, quiero decir, este era un proyecto que yo traía en
programa electoral en 2019. Íbamos a hacerlas, si tú recuerdas, el 14 de marzo nos metieron en casa, entonces estábamos diseñando y ultimando todo lo que íbamos a hacer para este tema en el 20. ¿Por qué? Pues porque nosotros entramos en el 19, lógicamente cuando tú entras en junio, entre quien entre, quiero decir, hay ya un presupuesto aprobado, cerrado y que no puedes modificar mucho, con lo cual esos 6 primeros meses de legislatura vamos a decir que son un poco de continuidad, ubicación y ver qué vamos a hacer al año que viene para poner proyectos en marcha. Esto pasó en el 19, en el 20 empezamos a trabajar sobre este tema, ¡pum!, la pandemia. Afortunadamente, como estábamos trabajando para algo parecido a lo que al final ha salido, es de donde nace esa red que yo te cuento de voluntarios, donde estábamos personas mayores, jóvenes y nacionalidades, líderes de distintas nacionalidades, que como ya teníamos esas reuniones estructuradas, se aprovechan y se les da giro a la pandemia, ¿vale? Para poder darle soluciones a la población. La verdad es que luego pasa la pandemia, entramos en el 21, se podía hacer muy poquita cosa, entramos en el 22, ya se podía hacer algo más, pero se había quedado como un poco paralizado. Y entonces dijimos, esto sí o sí, yo les decía a mis compañeros, ¿no? O sea, es que no, yo no puedo cerrar una legislatura sin haber hecho algo por la inmigración. Entonces hay que visibilizarlo y la forma más hacia afuera, ¿no?, que podemos tener es darles visibilidad en aquello que nos une, que son culturas, tradiciones, turismo, artesanía, gastronomía, folclore, porque todo eso además es bonito, pero es bonito en la nacionalidad que tú elijas. Dime una, me da igual cuál. Tienen folclore, tienen cultura, tienen tradiciones, tienen gastronomía. Eso nos une a todos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy, muy orgullosa de haber cerrado la legislatura con este broche de oro, ¿no?, que han sido las primeras jornadas interculturales. Creo que han sido 5 días que hemos batido absolutos récords, quiero decir, la exposición de artesanía y productos de cada país ha batido récord de visitantes, colgamos el No hay billetes en el teatro para el Festival Folclórico, dimos 5.860 raciones de comida de diferentes países, aparte bebidas, como digo yo, que eso era incontable, el té, el mate, un licor de Rumanía, el agua, el vino, quiero decir, porque también estaba España, lógicamente, en esas jornadas interculturales. Entonces, ha sido un broche de oro y si de algo estoy orgullosa es de que las grandes nacionalidades han colaborado todas y de que la comunidad china, que es muy especial, que es muy suya, ha estado presente. Eso no se consigue en muchos sitios y afortunadamente en Calahorra tenemos muy buena relación con la comunidad china. Este año han empezado con un poquito, han empezado con gastronomía y han empezado con trajes y algo de artesanía, pero para el año que viene ya vamos a hacerlo con más tiempo y vamos a ver si podemos conseguir también algo de folclore, alguna cosita más, pero es importante que la comunidad china colabore, se sienta presente, porque los chinos no solamente son esos comercios que están abiertos a cualquier hora y donde en un momento determinado todos echamos mano. Los chinos es algo mucho más, es una comunidad rica y hoy en día es una de las grandes potencias a nivel mundial. Entonces tenemos que contar con ellos también, porque también son ciudadanos de Calahorra. Vale, y para la próxima legislatura ¿tenéis algún nuevo movimiento en el caso de salir vencedores en tema inclusión social? Hombre, yo espero que mi sucesor o mi sucesora, porque yo me retiro, yo no repito, espero que en este aspecto siga con todos los proyectos que se han quedado ahí metidos en el cajón. Estas primeras jornadas tienen que continuar, tienen que ampliarse, tienen que dar paso a muchas otras nacionalidades que tenemos en Calahorra. Tú piensa una cosa, esta vez han participado, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, Marruecos, Colombia, Rumanía, Ecuador, China y Argentina. Vale, tenemos que seguir creciendo.
tenemos guatemaltecos, tenemos bolivianos, tenemos nicaragüenses, tenemos peruanos, tenemos georgianos, tenemos un poquitico de Ucrania, porque es verdad que así como en Arnedo hay mucho ucraniano, aquí tenemos muy poquiticos, me parece que son 17, pero bueno, también estamos ahí y también hemos hablado con ellos cuando empezó la guerra y trabajamos con ellos y conseguimos traer familias y ese tipo de cosas. Entonces hay que trabajar absolutamente con todas las nacionalidades. Este acto, esta actividad tiene que seguir creciendo. Tenemos que seguir enseñándole al resto de ciudadanos de Calahorra que somos personas normales y corrientes, que nos llevamos bien, que sus hijos y nuestros hijos son amigos, van a ser amigos y dentro de muy poquito va a haber mucho matrimonio mixto, por lo que tú decías, porque en el cole los niños son niños y da igual el color, la nacionalidad y si eres alto o bajo, al final son niños y juegan y al final yo no soy quien para decirle a mi hijo de quién tiene que ser amigo o amiga. Ellos se hacen amigos y lo que hay que dejar es fluir esa amistad. Es que luego también, si pensamos como cuando esta gente que accede a unas ayudas públicas o que se puede pagar su educación, vaya a la universidad y acabe, no te digo en una concejalía, pero que acabe en el ayuntamiento y que de cierta manera va a representar un poco también sus intereses. Por supuesto. Todos pateamos de una pata, aunque involuntariamente por nuestras condiciones de vida, y cuando lleguen estas personas a las administraciones van a mirar mucho más por estos intereses. Pero es que estas personas están llegando ya a las administraciones. Quiero decir, yo trabajo en Tudela, mi trabajo profesional lo desarrollo en Tudela. Yo tengo una compañera, Wajiba, que es trabajadora social como yo, mucho más joven, pero que ella es árabe y ella es marroquí y ella es islámica y va a trabajar con su pañuelo y atiende a la gente exactamente igual que yo. Y esta gente ya está llegando a las administraciones a nivel de técnicos, a nivel de trabajos, porque ya están las segundas generaciones y las terceras llegando a universidades y llegando a estudios. Y esta gente llegará un momento en que llegará a las grandes administraciones. En Ausejo ya tienes un concejal rumano, por ejemplo. En nuestras listas para esta próxima legislatura va una chica que es marroquí. Pero es que hay otras candidaturas que llevan integradas personas colombianas. Bueno, de hecho, en la legislatura anterior, o sea, estamos hablando de 2015, en las listas del Partido Socialista ya iba una chica colombiana, que no salió, pero podía haber salido, quiero decir. Entonces, hay que integrarse en las instituciones y hay que integrarse por lo que tú hablabas y yo hablábamos antes. En esta vida todo es política. Desde que sales de tu casa y tienes ascensor o no tienes, porque hay barreras arquitectónicas o no las hay, porque tienes una acera limpia o sucia, porque tienes unos bordillos rebajados, porque pasa un autobús eléctrico o contaminante, porque hay una parada cercana o no la hay, porque llegas a tu trabajo y tienes unas condiciones laborales u otras. En esta vida todo es política y a nosotros nos afecta la política, pero a estas personas también. Por lo tanto, tienen que participar en la vida activa de las ciudades y de los municipios y una forma de participación activa es entrar en política. Por lo tanto, lo mismo a los jóvenes que las personas inmigrantes, que no nos olvidemos que muchas de ellas tienen ya la nacionalidad, o la doble o la española, porque dependiendo de la nacionalidad del origen puedes tener doble o solo tienes que renunciar a la tuya para optar a la española. Pero bueno, tienen la nacionalidad española. Esta gente tiene exactamente los mismos derechos que tú y que yo para poder vivir, para poder opinar y para poder trabajar. Y para trabajar en un trabajo normalizado, en política o en ambas cosas, como es mi caso, que yo tengo mi trabajo profesional y luego la política. Bueno, pues muchas gracias y bueno, para... Pues a tu disposición. Claro, porque luego toda esta población no llega a votar, ¿no? Pues lo cierto es que ellos tienen un concepto de la democracia y de las votaciones muy diferente al nuestro. Sobre todo, ahí tendríamos como dos grandes bloques, ¿no? Lo que sería la Europa del Este y Latinoamérica. Latinoamérica, la tradición que tiene de voto es caciques, compra de voto, si no votas te multo, porque eso el gobierno, si no votas te multa, tienes obligación de ir a votar. Y entonces, bueno, sí que es cierto que en Ecuador, por ejemplo, cuando se moviliza lo rural, lo que es la montaña, el altiplano, y bajan hacia las ciudades a votar, las elecciones dan un vuelco. Eso está comprobado en Ecuador.
Entonces, claro, ellos llegaron a España, primero no podían votar, porque al no tener la nacionalidad no podían votar, y cuando ya se consiguió, a través de muchas reivindicaciones y a través de que muchos de ellos obtuvieron la nacionalidad, que pudieran votar, era la gran abstención que había de voto, ¿no? Entonces hay que movilizar mucho ese voto y hay que movilizarlo muy, muy personalmente, muy de tú a tú y muy de explicar las cosas, ¿no? Y luego con el bloque del este tenemos que pensar que ellos vienen de dictaduras de izquierdas, mientras que los otros, muchas de ellas son dictaduras de derechas, ¿no? Entonces, lógicamente, ellos han escapado de esas dictaduras de izquierdas, han venido aquí porque allí les iba mal con ese tipo de gobiernos. Entonces, claro, les tienes que explicar que aquí la izquierda no es Ceausescu, la izquierda no es Checoslovaquia, no es Putin ni Stalin ni todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, conseguir eso es muy complicado. ¿Y algún ejemplo que haya pasado en algún pueblo de la zona? Pues por ejemplo, Pradejón es un pueblecito que está aquí cerca, son alrededor de 5.000 habitantes y hay dos nacionalidades prioritarias, Rumanía y Marruecos, ¿vale? Marruecos es una nacionalidad que viene de una monarquía absolutista, aunque dicen que está abriendo, pero bueno, una monarquía absolutista donde para ellos lo opresor es la monarquía, entonces entienden muy bien que la democracia, y que en España hay democracia y que pueden hablar y decir lo que quieren gracias pues al presidente de turno. En este caso hay muchísima gente marroquí que habla pues de Zapatero, por ejemplo, o de Aznar, que son lo que les ha tocado vivir, ¿no? Y tienen muy claro que esto es democracia y que lo suyo es una monarquía absolutista. Entonces, bueno, les cuesta ir a votar, pero se van movilizando. Ten en cuenta que en concreto en Calahorra o en Pradejón, que estamos hablando, fueron los primeros que llegaron. Estamos hablando de los años principios de los 90, o sea, 89, 90, 91. Entonces llevan ya una tradición de 30 años, muchos de ellos son nacionales ya españoles, muchos de ellos les ha tocado mesa electoral, que al principio te llamaban y te decían, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, pues ya saben lo que es, ya acuden, ya van, ya lo hacen. Entonces, el voto marroquí o del norte de África se puede movilizar más fácilmente. Pero el voto rumano hay que tener mucho cuidado, porque lógicamente cuando tú vienes escapando de una dictadura, sea del tipo que sea, lo que no vas a hacer es votar eso otra vez. Entonces, bueno, tienen que solicitar el voto porque los rumanos son ciudadanos comunitarios que pueden votar, pero tienen que solicitar el voto. Entonces, hace unos años, yo te puedo hablar de hace 15 o 18 años, empezamos a movilizar el voto rumano y lógicamente les explicamos, les dijimos, tenéis que solicitarlo, hay que hacer esto, y entonces todos los rumanos lo movilizaron y lo solicitaron y luego llegó parte, voy a decir, empresarios de la parte derecha, que lógicamente estas personas trabajaban para ellos y entonces era o votas esto o no te voy a seguir contratando. Y lógicamente entre que venían de una dictadura de izquierdas y que el voto que les daba el empresario te puedo asegurar que no era el de izquierdas, pues ahí dieron un vuelco las elecciones y de tener una alcaldía regentada por Félix, el mejor alcalde que ha tenido Pradejón en muchos años, de izquierdas, del PSOE, dio un vuelco y se fue a la derecha ese voto. Entonces eso también hay que tener cuidado. Porque claro, dependiendo a qué partido perteneces, mueves un voto y luego encima te viene en contra. Entonces, pues a lo mejor es mejor dejarlo quieto. En teoría, por la teoría, claro, aquí ya es especular, ya estamos hablando fuera de tal, el voto migrante debería ir para la izquierda. En principio sí, ¿por qué? Porque lógicamente en general las políticas de izquierdas siempre son más favorecedoras con la gente vulnerable que la política de derechas. La política de derechas es mucho más liberal, mucho más conservadora y por lo tanto va a favorecer siempre a las empresas, a los empresarios, a la gente, digamos, de más élite, ¿no? Mientras que las políticas de izquierdas en general van a favorecer a las personas más vulnerables. Es cierto que los inmigrantes tiene que llegar un momento que dejen de ser vulnerables y pasen a ser ciudadanos, pero es cierto que cuando llegan son personas vulnerables y que muchísimos de ellos todavía a fecha de hoy
siguen teniendo los trabajos que nosotros no queremos, de campo, precarios, de con fábrica, sueldos mínimos, con no jornadas completas, cotizaciones bajas. Entonces, siguen siendo muchos de ellos, tienen más derechos que en su país, por supuesto, pero siguen siendo personas vulnerables en España. Entonces, por lógica y a lo que nos debería llevar la tendencia es a que esta gente votará izquierdas, la que fuera, pero izquierdas. Pero bueno, lo que te digo,